Y esto yo lo toco aquí y lo salimos de aquí. Bueno, muchachos, esto es un asunto, no me gustan las formalidades ni las instancias, por eso me pongo al mismo nivel de ustedes, nada de tarimas ni cosas elevadas. Es una conversación de ultrasonido, de los temas que ustedes quieran, pero me dijeron que querían hablar de estas técnicas recientes relativamente, que es de la elastografía hepática, y que les había motivado una prueba que hice con el grupo anterior, que fue el Doppler transcranial, y parece que quedó eso así como que una revelación. Entonces lo incluimos hoy con un poco más de detalle de lo que hicimos la vez pasada, a ver cómo ustedes pues lo valoran, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la elastografía hepática es un tema que se va a casi prácticamente es mandatorio dentro de nuestro examen rutinario del abdomen del adulto. Antes pues era solo la ecografía modo B y Doppler, como la hacen hoy día, y ahora de un tiempo a esta parte aparece el procedimiento de la elastografía. Y uno de los órganos buenos, no complejo de hacer una elastografía es el hígado, por su tamaño, su textura, y esto llevó a que se hiciera también el desarrollo para mama y para tiroides. Para mama por la importancia que tiene en saber la consistencia de una lesión sólida. En el hígado está con doble objetivo, está el objetivo de la grasa en el hígado y el objetivo de la fibrosis del hígado. Ese procedimiento de fibrosis del hígado en la medicina de hace años atrás era solo la famosa biopsia hepática, no había otro criterio. Después, cuando se desarrolló la resonancia magnética nuclear, pues aparece un criterio por resonancia magnética nuclear de evaluar tanto la grasa como la fibrosis. Entonces, pero ustedes conocen perfectamente la complejidad de un estudio por resonancia, que de ninguna manera puede ser o no es rutinario, no es práctico hacer una resonancia de rutina como pesquisaje. Hasta que una firma francesa desarrolla una tecnología que se llama FibroScan. Esa tecnología era o es poder lograr medir la consistencia del hígado, del tejido hepático y el estado de grasa acumulada en el tejido hepático por ultrasonido, pero no es un método de imagen, es un emisor de sonido que recibe igual los ecos, pero no procesa imagen, procesa lo que hace o lo que relaciona el viaje del ultrasonido por el hígado con su consistencia y cómo interviene la grasa o cómo influye la grasa en la ida y vuelta de los pulsos de sonido. Entonces saca unos parámetros y da unos grados. Ese método, al no ser de imagen, lo incorporaron enseguida los gastroenterólogos. Entonces los gastroenterólogos, que son los reyes del FibroScan, pues lo usan. Pero las firmas de equipos de ultrasonido diagnóstico, ni cortas ni perezosas, dijeron, bueno, pero si están usando el ultrasonido para hacer esos desarrollos de estas características de un órgano como el hígado, ¿qué nos impide a nosotros incorporarlo a la imagen del ultrasonido? Eso fue lo que se hizo. Y todas las marcas en este momento incluyen esta elastografía hepática acompañando o simultaneándolo con el proceso de la imagen. Y eso sí nos ha tocado entonces a los que estudiamos las imágenes diagnósticas en medicina, pues incorporar la elastografía hepática. Un poquito ha creado la reserva de los gastroenterólogos, pero cada cual zapatero a sus zapatos.
Es verdad que los gastroenterólogos saben mucho de hígado y de todas sus funciones y lo tratan, pero no manejan las imágenes. Y nosotros sí. Entonces, bueno, ahí queda esa dualidad. El origen de por qué sí se puede con ultrasonido determinar la grasa y determinar la fibrosis, en el caso del hígado, es por dos cosas. Primero, la imagen por ultrasonido es una imagen de densidades, igual que la imagen del tomógrafo y la imagen del resonador. Es decir, aquella propiedad del tejido que produce una imagen, en este caso por rayos X, que es lo que procesa el tomógrafo, es la densidad. Y en el caso de la resonancia, es la densidad, pero la densidad basada en el átomo de hidrógeno, porque es lo que trabaja la resonancia, es sensible al átomo de hidrógeno. Pero como el hidrógeno está por todo el cuerpo humano, pues ha sido muy buena el desarrollo de la resonancia para estos métodos. Y en el caso del ultrasonido, la escala de grises es una escala de densidades, está relacionada con las diferencias de densidad de los tejidos. Y una de las cosas que modifica el hígado graso es la densidad. Entonces, por eso es visible el hígado graso también por ultrasonido. Y eso es algo clásico que ustedes ya lo tienen que... Una de las primeras cosas que le dicen a uno cuando empieza en el campo de la ecografía, esto es hígado graso. Entonces esa imagen empieza ya a quedar impactada en nuestros ojos. La otra condición es que el eco viaja, se transmite, se refleja, se transmite, se refleja. Y la vibración del sonido no depende directamente solo de la densidad, también depende de la elasticidad. Hay dos condiciones que determinan cómo viaja ese ultrasonido y regresa, viaja y regresa. Y es la elasticidad combinada con la densidad. Entonces, ahí es donde nace el fundamento que el ultrasonido se puede usar para tener una imagen también de la elasticidad de ese órgano. Y ahí nace elastografía, dibujo de lo elástico. La elasticidad es la capacidad de que algo se deforme o no se deforme frente a una presión. Precisamente el viaje del ultrasonido es un viaje de cambio de presión, porque esto es lo que hace el sonido en los tejidos, los presiona, los descompresiona, los presiona, los descompresiona. Este hecho del ultrasonido en los tejidos es lo que se sustrae, se procesa y da valores de presión, que son los famosos kilopascales. Pero la presión es la que determina la deformidad. A mayor presión es porque es más resistente ese órgano a deformarse, entonces es más duro. A menor presión es que se deforma muy fácil, es más elástico y más blando. Y esos son los términos en que se desarrolla esta imagen de elastografía por ultrasonido. Bien, el método, hay una variabilidad de métodos. Hay un método que es por compresión, es decir, provocando en nosotros la presión, y hay alguna manera de un poco cuadrar o de ser más objetivo en qué grado de presión ejercemos. Ese es un método que ya prácticamente, que es el clásico elastograma, que ya ha quedado muy subjetivo, por eso mismo de que cuánto presionamos o no. Entonces apareció esto que se llama ahora shear wave, que es procesar lo que se llama las ondas de deslizamiento. Entonces esas ondas de deslizamiento van aparejadas al propio efecto del sonido viajando, y son las que deslizan una capa de sonido, de tejido sobre otro. De la misma manera, mientras más duro es el tejido, más resistente es que se desplace una lámina sobre otra. Los kilopascales aumentan. Y mientras más blando, más fácil, los kilopascales disminuyen. Entonces, por eso es shear wave.
ondas de cizalladura, que es la traducción al español, cizalladura, de deslizamiento. Eso es lo que procesa el ecógrafo cuando trabaja en este método. Ha resultado muy sensible, ha resultado muy preciso y es el que se ha quedado. Y aparte muy objetivo, porque lo vamos a ver en términos de confiabilidad, zonas más confiables para medir y zonas menos confiables para medir. Entonces, en la práctica es muy conveniente y es lo que vamos a trabajar primero. ¿Cómo desarrollamos esta técnica? Aquí hay otro puesto de trabajo y ustedes pueden también pues practicarlo para que vean que no es de alta complejidad. Hay dos ecografías que son un dolorcito de cabeza. En mi época esas dos ecografías no se hacían, no se aplicaba el ultrasonido para esos exámenes. Todavía, hoy sí. Para nosotros un estudio que era y hoy sigue siendo, pero hay otros que le han ganado, era el famoso estudio Doppler venoso de los miembros inferiores, ¿verdad? Era como que un Doppler venoso de los miembros inferiores. 40 minutos, porque menos no te va a salir. Y más si hay una patología. Entonces, eso era como la cumbre de lo máximo del ultrasonido. Ay, usted hace Doppler venoso, ay, porque era llegar así como a la cumbre de los estudios. Hoy en día le han ganado dos tipos de estudios. No sé si ustedes lo han visto hacer, yo no los hago, pero me quito el sombrero al que los hace. Que es uno, la ecografía de piso pélvico, sobre todo femenina. Me quito el sombrero. Compleja ecografía y mucha detalle a medir y a ver para ver el origen de esa incontinencia. Que si los elevadores del ano, que si el piso de la vejiga, en fin, me quito el sombrero. Y el otro, que es de reciente incorporación, que también me quito el sombrero, es el mapeo de endometriosis en la mujer. Entonces, eso no dura de ninguna manera menos de una hora. De ninguna manera. Por muy experto que sea el operador o el especialista. Por suerte, ese mapa de endometriosis no es algo que nos atañe directamente a nosotros como imagenólogos. Eso es más del ginecólogo y no todos los ginecólogos. Hay ginecólogos que usted dice, ¿hace el mapeo de endometriosis? No. Bueno. Pero ya se está introduciendo bastante y lo he trabajado con los que sí lo hacen y les digo, me quito el sombrero. Y el del piso pélvico. Entonces, esta ecografía de la elastografía hepática van a ver que es muy noble, es muy agradable hasta de hacer. Entonces aquí vamos a obtener dos datos y los vamos a obtener cuantitativamente, que es lo otro perfecto. No es que me parece, yo creo, será que sí, no. Que es el porcentaje o fracción grasa en el hígado y los kilopascales de la fibrosis hepática. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer y esta hermosa joven va a ser nuestra modelo, ¿sí, no? De igual forma, a la hora que finalicemos pueden hacer la práctica, pueden utilizar el V8 y el V6 acá para que todos podamos pasar y hacer lo que es la práctica para guiarnos. Bueno, la segunda parte va a ser Doppler transcranial y ella va a ser la modelo también. Vamos a ver. Ella comió, todos hemos comido, almorzado, pero no es la vesícula lo que vamos a ver como primera prioridad. La podemos ver, pero no nos vamos a enfocar precisamente en eso. Entonces, en este caso, el transductor que vamos a usar siempre va a ser el convexo en 2D.
que es el mismo que utilizamos para todo el examen abdominal. Para esta plataforma, este modelo, esta tecnología que es de Samsung, ellos han diseñado de todos los traductores convexos posibles, han diseñado por su rango de frecuencia, que va de 1 a 7 MHz. Lo que están viendo en pantalla es un transductor cardio, que es el que sirve para transcraneal. Y ahora vamos a cambiar para el transductor convexo 2D de 1 a 7 MHz. Entonces, bueno, en esta plataforma este examen es obligado a poner datos, porque como él hace una clasificación de un estado del tejido hepático, está en cierta relación con género, edad, peso, talla, y ese dato pues lo ponemos, lo colocamos aquí. Entonces por ahí vamos a empezar. Recuérdame una vez más tu fecha de nacimiento. 24 de junio ¿Del? 2001. Felices 23 años. Entonces, esto es un examen de abdomen. ¿Cuánto es que tú mides? 1,66. 6'6". Sí. ¿Y el peso? 1,74. Libre, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el género, la edad, altura y peso. Y vamos a comenzar. Bueno, entonces, las condiciones de ciertos parámetros de imagen no determinan los valores, porque son métodos, los factores que si uno le pone más ganancia, menos ganancia, frecuencia, todos estos parámetros que regulan la definición, la resolución, son del modo B y no es el modo en el que se basa la elastografía. Entonces usted puede modificar lo que quiera de ganancia, frecuencia, que no influye en el resultado, porque el procesamiento para la elastografía es otro, no interviene con esos parámetros. Entonces, siempre se toma el lóbulo derecho hepático en los segmentos entre 5 y 7, que son los posteriores. Yo no tengo que necesariamente ir al segmento ni 3 ni 4 de los que se ve la vesícula. Primero vamos a hacer una evaluación visual, lo que siempre hemos hecho. Lo que siempre hemos hecho es un poco más anterior, porque bueno, por lo menos la vesícula está bien contraída y lo que es normal, ¿verdad? Bueno, ¿qué es esta imagen clásica de hígado riñón? Entonces, toma el aire que puedas, llénate bien de aire. Esto. De aquí siempre partíamos todo, ¿no? El criterio de grasa en el hígado, hacíamos esto. Ahora, vamos a mostrarle un algoritmo que desarrolló esta empresa para dar una cierta objetividad a la evaluación de esta imagen. A simple vista y siguiendo pues lo que sabíamos de evaluar los grises, ese hígado no tiene grasa, porque no hay es decir, no está acentuado en la cogenicidad hepática sobre la parénquima renal, a simple vista. Pero esta marca hizo un programita para darle valor a ese solo criterio,
y se llama índice hepatorrenal, que es como darle valor a lo que describíamos solo visual y subjetivamente. Entonces, esto es muy sencillo. Aquí dice índice hepatorrenal y yo lo toco y el equipo hace esto. Me va a poner una muestra en hígado que yo soy libre de corregir su ubicación y soy libre de corregir la ubicación en el parénquima renal. Y en esto, por ejemplo. Y lo que veíamos visualmente, él lo compara con un índice hepatorrenal que está en la parte inferior derecha en amarillito y ahí dice 1.13. Eso significa que el grado de gris del riñón y del hígado son exactamente iguales prácticamente, porque da 1.13. Si diera 2, pues tendríamos una ecogenicidad del parénquima hepático el doble de la del riñón. Ahí habría un criterio de hígado graso. Entonces, entre 1.5 y 2 es lo que se da como un primer grado de esteatosis, cuando este índice da entre 1.5 y 2. Más de 2 ya sería el grado 2, el grado 3 de esteatosis. Esto es lo primero como para tener una idea de lo que vamos a obtener después en forma ya directa de grasa cuantitativamente. Vamos ahora a hacer la parte cuantitativa y se llama la fracción grasa del hígado. Aquí yo me voy un poco más posterior, sigo siendo lóbulo derecho hepático y esto se llama ultrasonido cuantitativo o QUS. Lo voy a activar ahora y se activa en tiempo real. El otro se activa al frizar la imagen. QUS. Y hay dos aspectos a evaluar de esta imagen. Un aspecto que es la atenuación y otro aspecto que es la dispersión del sonido. Son los que evalúa él para determinar la fracción grasa del hígado. Entonces, voy a la atenuación primero. ¿Qué requisito tiene que cumplir la medida? Está en el cuadrito amarillo inferior derecho, que hay un parámetro R2, que es la confiabilidad, que debe estar por encima de 0,6. Ahí dio 0,87. Entonces, yo acepto esa medida y le doy 0. Ahora cambio para el TSI, que es la dispersión tisular. Ahí no hay requisito, él evalúa esa misma región y da el valor de dispersión y yo lo acepto. Son 5 veces las que solicita este fabricante para tener mayor confiabilidad del resultado. Descongelo y vuelvo de nuevo. Ahora empezó por el TSI, lo acepto, cambio para el TAI 09, perfecto, lo acepto. Ya voy por 2 medidas, voy a la tercera, lo acepto, lo cambio y lo acepto y voy para la cuarta, lo acepto, lo cambio, lo acepto y voy para la quinta. Aceptado, cambio para el TSI y lo acepto. Ahí hice 5 medidas de dispersión y atenuación. Esos dos aspectos el equipo los procesa y el resultado aparece aquí. Fracción grasa 8.99, que es casi 9. Bien. ¿Cuáles son los valores de referencia? Bueno, este fabricante por este método establece normal el hígado, su grasa normal, que no llega a ser esteatosis, está entre 3 y 5%. Aquí dio 9. Entonces, 9 está en un rango de 5 a 10, que es un rango de grado 1. De 10 a 15 sería grado 2 y ya mayor de 15, grado 3, 4,
Si tiene 25, pues tiene la cuarta parte del hígado graso. Bueno, es bastante. Y si tiene 50, está frito. 50% de la mitad del hígado pura grasa, malísima cosa. Bueno, este es este resultado que aparece en este reporte que vieron aquí, y fíjense cómo lo subjetivo, que es el índice hepatorrenal, no siempre coincide con lo objetivo, que es la fracción grasa del hígado. Es decir, que nuestro ojo está un poquito como que perdido en la forma clásica de evaluar esto, porque estábamos considerando hígados aparentemente normales, que sin embargo con un método más preciso y certero da un porcentaje de grasa que ya hay que tenerlo en consideración. Entonces, bueno, ahí es donde empieza a reevaluarse los criterios clásicos con lo que se va desarrollando en tecnología. Bueno, ahora viene la parte de la fibrosis. Volvemos a la imagen de puro modo B y el mismo segmento hepático. Entonces, la parte de la fibrosis se llama shear wave y lo voy a activar ahora porque es en tiempo real. Bueno, aquí hay unos requisitos también. De todo este lóbulo derecho hepático, necesito un mapa de confiabilidad, que es el que va a salir a la izquierda y se llama RMI. Bien, la confiabilidad está desde el rojo hasta el verde. La máxima es el verde que ven en este lado izquierdo y nada confiable es el rojo. Entonces, posición de la muestra subcapsular, no menos de 1 centímetro subcapsular. Miren, por ejemplo, ¿qué beneficio tiene este método? Que yo les decía, que yo tengo una claridad sobre en qué parte de esa muestra, de ese rollo, región de interés, va a ser la confiable, que es donde está el verde. Entonces ahora yo voy a tomar una cantidad de muestras en esa región verde, que está a la izquierda. Mi guía para colocar las muestras es la confiabilidad, lo que tenemos a la izquierda. Y a la derecha tenemos el mapa de elastografía. Entonces, el paso que sigue se llama medición de elasticidad. Bueno, otra, para mí, beneficio que tengo aquí es que tiene una capacidad de tomar hasta 80 muestras. Imagínense ustedes, por ejemplo, que fuera a hacer una biopsia. Pues aquí el método me da la capacidad de biopsiar en 80 puntos. Entonces tengo una cobertura muy buena para satisfacer una estadística aceptable. Como dice el principal fundamento de todo lo estadístico, a mayores muestras, menor error. Entonces, esta toma de muestra yo la voy a reducir a un área pequeñita, este circulito. Y es esto. ¿Dónde voy a tomar mis primeras 20 muestras? Aquí en todo lo verde. Y yo sencillamente me voy a ir por toda esta región verde. No importa que se superpongan los circulitos, sino sencillamente que se llene donde es confiable medir. Aquí llegué a 20. Y al llegar a 20 voy a ver el perfil, que es otra de las ventajas de este método, perfil. Que yo tengo un gráfico de la distribución dentro
de los límites de mayor confiabilidad, que son estas 3 líneas. Y tengo la libertad, y por eso, sacando 20 muestras, tengo suficiente para decir, por ejemplo, esta está fuera de rango. Como toda estadística, hay valores atípicos. Eso los quito. Y puedo quitar este. Ahora, ¿dónde está mi valor que me dice usted está en un buen rango de confiabilidad? En este IQR sobre mediana, que el fabricante nos dice que nunca debe ser superior a 30%. Estoy en 10, magnífico. Y tengo en kilopascal 3.83. Este resultado se expresa tanto en kilopascal, como le dije, en términos de presión, como en términos de velocidad de esa onda de transverso, y son los metros por segundo. Si en metros por segundo está dentro del rango normal, no hay contradicción entre expresar metros por segundo o expresar kilopascal. El rango de normalidad en kilopascal corresponde a un mismo rango de normalidad con otra escala de números en metros por segundo. Mientras mayor sean los metros por segundo, mayor en el sentido que sean 2, 3, 4 metros por segundo, más duro es el hígado. Entonces, ¿dónde está el umbral de normalidad entre el hígado no fibrótico a un hígado que empieza a ser fibrótico? Está en el rango de 4 a 5 kilopascal. Es decir, que 3.8 es normal, no tiene ningún grado de fibrosis hasta ahora. Ahora, aquí yo le doy guardar y ahora yo puedo hacer una segunda serie y vemos a ver qué grado de variabilidad puede tener o no el método. Si yo lo vuelvo a repetir y me da 10 kilopascal, queda muy entredicho esto. Entonces, por eso yo tomo a veces hasta las 80 muestras, que son 4 series de 20 cada una. A lo mejor aquí no tengo que llegar a 80, pero puedo tener 40, que ya hice las primeras 20. Ahora voy a serie B y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Empiezo por el 2D, mi lóbulo derecho hepático, Chiari Imaging, y ahora vamos a buscar el área confiable. Entonces, la respiración es muy importante. Las personas, y no siempre que tienen que ser las mayores, a veces los más jóvenes son más inquietos y respiran muy duro, no nos conviene eso. Una vez que yo identifique un área de confiabilidad que está en el color verde, en el lado izquierdo, esa es la que voy a usar para tomar mis medidas. Entonces, voy ahora a una serie B. Y ahora voy al perfil 5. Bueno, fíjense cómo de 2 medidas me quedó mejor la primera. Esto está en 30. Él me está advirtiendo que, ojo, yo quito las atípicas y como tomé otras 20, me van a quedar, por ejemplo, de 20 me quedo con 14 y ya esto quedó en el rango aceptable.
y esto está en 4.8. Es decir, está 3.9 a 4.8. Yo puedo decir, bueno, no sé, está un poquito disperso entre 3.9 y 4.8. Pues para eso tomo una tercera muestra. Y ese sería el desempate. Hay muchos criterios de marcas. He tenido controversias con eso. Por ejemplo, he estado en eventos académicos sobre este tema en otros países y el ponente, yo he estado escuchando, no exponiendo yo, dicho así, afirmado que con 5 muestras es suficiente y toma 5 muestras. No estoy de acuerdo. Yo creo que esto tiene un rango de variabilidad, que 5 muestras no son suficientes para tener una certeza. Porque si de 5 yo tengo que eliminar 4, no estaría yo seguro de certificar el valor que me quedó como el que es. Por eso yo no soy parco en hacerlo hasta las 80 si es necesario, para tener un criterio con una muestra suficiente de cuál es el valor más probable, que en definitiva es lo que nos dice la estadística. Bueno, entonces volvemos otra vez a mi lóbulo derecho. Y esto con calmita a obtener una región lo suficientemente aceptable. Puede ser esta, por ejemplo. Les digo que en la práctica diaria, las personas que más necesitan tener este criterio, que son los gorditos, y se pone un poco difícil la técnica, sí se pone difícil. Nunca, es decir, lo deseable es que quede todo verde este cuadro de la izquierda, pero no suele suceder. Lo que suele suceder es esto que vimos aquí. Por eso cuando yo tengo un área aceptable en verde con confiabilidad, esa es la que tomo. Y me muevo ahí en donde es confiable. Ahora vamos a ver el perfil. 339B. Ella está definitivamente más entre 3 y 4 que entre 4 y 5. Entonces es fibrosis cero. Todavía aquí puedo mejorarlo quitando esto, claro. Y entonces ella tiene un grado 1 de esteatosis siendo tan joven y un grado 0 de fibrosis. Como ustedes ven, es muy noble la prueba y hasta agradable de ser, salvo cuando ese paciente es inquieto, ansioso, muy viejito. Bueno, pero eso nos pasa a todos en el día a día de la ecografía y de todo. Ustedes saben, por ejemplo, un Doppler renal, que es una de las cumbres de la ecografía por Doppler. Y tú le dices, mire, cuando yo le diga no respire, sostenga el aire y no respire. No respire. Y allá la arteria renal anda bailando por todo el campo de la imagen. Entonces, esa paciencia hay que tenerla. Pero, ¿qué beneficio yo le veo? Que hay un momento dado en que uno como que acopla y me da la región verde. Y ahí lo detengo y ahí mido. Y ya, bueno, el paciente ya queda libre de relajarse o respirar como él quiera. Entonces, esto tiene un reporte
que ya vimos que tenía la fracción grasa, y aquí tiene todos los valores que fueron 60 con sus respectivos promedios. Y ese reporte es el que, bueno, si uno le da la conclusión. Yo digo que, por ejemplo, en la medicina privada, digamos que ponen esta prueba a disposición de la población y van a cobrar 40 quetzales, que me han dicho que es ridículo, pero 40 quetzales. Bueno, multipliquen 40 quetzales por 10 que hagan en una hora, porque en una hora hacen 10, y multipliquen esos 40 por 10 que hicieron en una hora por los 5 días de lunes a viernes, por las 4 semanas de un mes y por los 12 meses del año. Pagaron el esfuerzo. Entonces son pruebas, la verdad, que muy rentables. Entonces, bueno, esta es esta parte. Vamos al tema del Doppler transcraneal. Ella va a ser también la modelo. Bueno, este tema tiene un poquito de historia. El Doppler transcraneal, la motivación para desarrollarlo fue de un neurólogo noruego que se llamó Rune Astley. ¿Cuál fue lo que lo llevó a desarrollar esto? Una condición de un evento dramático cerebrovascular, que es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea cursa por unas etapas de evolución que empiezan por lo que se llama el vasoespasmo cerebral. La etapa crítica de la evolución, favorable o no, de una hemorragia subaracnoidea es el tiempo que dure el vasoespasmo compensatorio. Es una protección fisiopatológica del cerebro en base a la sangre derramada donde no tiene que haber sangre. Entonces, hace un vasoespasmo en alguna región. Y mientras esté el vasoespasmo, no hay nada que se pueda hacer, porque cualquier procedimiento que usted haga va a provocar más vasoespasmo. Entonces, la forma de actuar frente a ese evento dramático implica detectar en qué momento empieza a ceder el vasoespasmo. Y Rune Astley invocó y demostró que un magnífico indicador de la evolución del vasoespasmo de la hemorragia subaracnoidea es la velocidad picosistólica de la arteria cerebral media. Y hasta ese momento y hasta hoy día, el mejor método que ha existido y existe para medir velocidades de la sangre es el Doppler. Porque una angiografía no mide velocidad de la sangre, así sea angiotac o angioresonancia o angiografía por sustracción digital. Tiene un mapa perfecto de la circulación, pero no hay medida fisiológica, es una visualización anatómica. De hecho, el diagnóstico de vasoespasmo, además de clínico, era angiográfico, hasta que Rune Astley propuso el Doppler y lo desarrolló. Pero hacer una angiografía a un paciente en terapia intensiva a punto de entrar en un coma o en coma con una hemorragia subaracnoidea no es tan fácil. Entonces, cuando él desarrolló el Doppler transcraneal, fue un impacto y pudo tener una casuística comprobada de evoluciones del vasoespasmo midiendo velocidad sistólica de la cerebral media. Y esa es una de sus indicaciones. Después
tomó auge y otra de las indicaciones es el diagnóstico de muerte cerebral. La muerte cerebral, que es muy lamentable, es la que determina o el criterio que se busca cuando usted tiene el caso intubado y va a decidir si va a pagar aquello o no lo va a pagar. Dicho crudamente, va a decidir si se muere o no se muere esa persona. Cosa muy difícil y compleja que no sé, no he podido todavía saber qué se decide ahí. Pero así se trabaja hoy día, es decir, lleva 15 días en un coma, no sale del coma, está intubado, ¿tiene muerte cerebral o no la tiene? Hubo un criterio que era el electroencefalograma plano. Está comprobado que el electroencefalograma plano no indica muerte cerebral. Y el criterio aceptado fue el de los potenciales evocados de tallo cerebral. Es decir, si no hay potencial evocado de tallo cerebral, ya se puede diagnosticar muerte cerebral porque está muerto. El tallo cerebral no va a respirar nunca por él mismo. Está respirando intubado y es una respiración artificial. Entonces, bueno, es uno de los diagnósticos que se hace para ver si ya se le dice a la familia esto no tiene futuro, ¿qué deciden hacer? Bueno, y cuando Ashley desarrolló el Doppler transcranial, pues se usó el Doppler transcranial para apoyar el diagnóstico de muerte cerebral y en los centros de más desarrollo hacen potencial de tallo cerebral evocado y Doppler transcranial. Entonces, vamos a ver aquí cómo es el flujo fisiológico intracraneal de las arterias intracraneales y van a contrastarlo como se supone sea el flujo cuando hay muerte cerebral, que es lo que también Ashley describió. Entonces, ella es un caso normalito, que no tiene daño cerebral alguno, por lo menos está hoy en este momento, y vamos a ver cómo sale este Doppler transcranial. Bien, técnica. Hay ventanas de abordaje. ¿Por qué? Porque este Doppler, como su nombre lo dice, tiene que atravesar los huesos craneales. No se debe confundir Doppler transcranial con ultrasonido transfontanelar del recién nacido. No tiene nada que ver. El ultrasonido transfontanelar, su nombre lo dice. Y se sabe que al nacer está abierta la fontanela y eso no tiene ningún tipo de limitación técnica. La imagen por ultrasonido del cerebro del recién nacido es una belleza transfontanelar. Y no hay detalle que se nos vaya, se ve todo. Y si le pones Doppler, pues vas a ver una geografía divina, pero es transfontanelar, está directo ahí, en el tejido encefálico. Entonces, en el adulto no hay fontanela. Entonces hay que buscar lo que se llama la ventana transtemporal. ¿Dónde está la ventana? Cada persona la tiene arriba, abajo, de adelante, hacia atrás, hay que buscarla. Y esa es la parte un poquito dificultosa del Doppler transcranial. Entonces está esta ventana, que es aquí, la transparieto temporal, está la ventana transorbital, y está la ventana transoccipital. Son los tres accesos de cada lado. Vamos a estudiar el lado izquierdo, tan, tan. El lado derecho, tan, tan, y esta, que es una sola ventana. Bien, esas ventanas nos acceden a transparieto temporal, cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior en dos segmentos. Hay un segmento P1 y un segmento P2. Esta ventana, el sifón carotídeo, y esta ventana, el tronco vértebro-basilar. Es de paciencia. ¿Por qué? No hay una regla de dónde están esas ventanas. ¿Cuándo sabemos que estamos en la ventana? Cuando vemos.
¡Pum! Ahí se abrió, se hizo el día, de la noche al día, ya, ahí está en la ventana. Entonces, bueno, ¿qué transductor se utiliza? Carro, adulto. Baja frecuencia, este va de 1 a 5, y máxima potencia siempre. Hay que poner el ecógrafo en su máxima potencia y en su mínima frecuencia para este transductor. Porque siempre hay una parte del hueso, aunque sea esa parte delgadita, que es lo que llamamos ventana, pero tiene que atravesar el hueso. Hay que darle potencia al pulso ultrasonido. Entonces, aspecto que contribuye mal a este examen, el pelo. Pero vamos a luchar ahí con el pelo de ella a ver cómo nos va. El otro aspecto, bueno, mientras mayor sea la persona, más duro es la tabla temporal. Entonces, bueno, puede suceder que no encontremos una ventana de un lado y del otro es la que se vea. Eso también pasa. Vamos a ver aquí entonces a desarrollar este estudio. Selección de transductor y la aplicación doble transcranial. Bien. Orientación del transductor, la guía, que eso sea todos los días lo hacemos para saber dónde empieza el barrido. Apuntando hacia la órbita. Aquí está la órbita, aquí está la guía, apuntando a la órbita. En ese caso, los ojos están de este lado. Entonces, bueno, la imagen es muy parecida a el corte axial fetal del cerebro, cuando ustedes miden el DBP. Ahí están los tálamos. Bien, ¿dónde aparece el polígono? Delante de los tálamos aquí. ¿Ven? Acá. En la eco fetal, esto es una imagen divina, y ven aquí las astas del efenoide, aquí se insinúan y el polígono debe descansar de esta manera: cerebral media, primer tramo de la cerebral posterior, segundo tramo de la cerebral posterior y cerebral anterior. Vamos, no piensen que van a ver una geografía cerebral aquí, pero nos vamos a aproximar por lo menos con un método totalmente no invasivo que no requiere de nada de contraste ni nada. Entonces vamos a poner el doble color primero. Vamos ahora a hacer el protocolo. Y yo tengo aquí, estoy en el lado derecho, cerebral media, ángulo. Acuérdense que el criterio fundamental son velocidades, ángulo. Ahí tenemos la primera toma. Entonces, esto se mide. Estoy en el lado derecho, arteria cerebral media, y se mide 106 centímetros por segundo. Los valores, hay tablas de valores, siempre los valores normales suben de 50. Cuando hay una hemorragia subaracnoidea, cuando hay un vasoespasmo producto de una hemorragia subaracnoidea, cuando es una condición de hemorragia subaracnoidea, lo que ustedes escuchan es un soplo. Porque ¿qué hace el vasoespasmo? Afina los vasos. Son hilos. Las velocidades son altísimas. Altísimas de 300 centímetros por segundo, una cosa bárbara. He tenido esa experiencia.
no es solo lo que dicen los libros, yo lo he comprobado en la vida práctica, así me ha tocado hacer ese examen. 200 y pico centímetros, es una cosa que se escucha, un flujo turbulento, un soplo con altísimas velocidades. Entonces, cuando se da esa condición, el examen para esa condición es evolutivo, hay que hacerlo cada 12 horas. Hoy, mañana, pasada, así va. Y hay un punto donde la velocidad llega a un tope, empieza 200, 250, 300 y después cuando va a resolverse de forma satisfactoria, esa velocidad pico sistólica empieza a bajar y llega en su normalidad hasta 50 centímetros por segundo. Y esa es la evolución del vasoespasmo. Y ahí es cuando el neurólogo o el neurocirujano toma decisiones, pero ya está fuera de peligro, se resolvió el vasoespasmo. Entonces, esa es una condición. La otra condición es un infarto cerebral. ¿Qué pasa cuando hay un infarto cerebral? Bueno, no hay un tracto de salida. Hay una parte que está bloqueada, ese tracto de salida, porque hay un infarto cerebral. Entonces, ¿qué sucede ahí? El valor de velocidad diastólica casi cae aquí a cero. Quiere decir que la sangre, el corazón la impulsa, su ventrículo izquierdo la lleva, pero la arteria no la tiene para dónde sacar porque está colapsado, está infartado un territorio intracraneal. Entonces hay una alta resistencia al flujo cerebral intracraneal. Y eso es un signo que puede haber un infarto cerebral. Y la otra condición es la muerte cerebral. ¿Cuál es el patrón de muerte cerebral? La diástole reversa, es decir, sístole, baja, 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 baja y diástole reversa. Ese es el patrón de la muerte cerebral. Entonces aquí el protocolo se hace de esta manera. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, ya tenemos aquí una determinación. Entonces, ¿cómo sé que estoy en la ventana? Cuando yo vea, mira, ya vi, ¿ven? Entonces vuelvo a poner mi color. Bien. Ahora yo me voy desplazando y vamos aquí al primer segmento de la cerebral posterior. Siempre el ángulo no esperan un espectro como el de la carótida, porque bueno, entonces aquí está arteria cerebral posterior P1, en este caso lo voy a hacer manual. Ahora vuelvo a buscar mi ventana. Y vamos a este segmento, que es lo vuelvo a hacer manual. Vamos ahora a la cerebral anterior.
cerebral anterior, y ahora la ventana orbitaria, molesto para ella. Cierra el ojo. Aquí la guía va a apuntar a la nariz. Es decir, que tenemos borde interno del ojo, borde externo. Le vamos a regular profundidad. Aquí hay más ruido, sí. Ahora hay que jugársela más difícil. ¿Por qué más difícil? Porque el reflejo del párpado es tremendo y pasa esto. Pero, bueno, si es un paciente en sedación va a quedar más fácil. Ya ella sabe, porque ya este examen se lo hemos hecho a ella. Cuando aparece el bulbo, entonces bueno, aquí tenemos que jugárnosla. Porque hay arterias y venas, así que aparezca un flujo venoso no nos sorprende a nadie. Otro de los diagnósticos que se hacen, y sí les puedo asegurar que se hacen, son los aneurismas, sí se ven. Y sí se ven muy fáciles y evidentes las malformaciones arteriovenosas congénitas intracraneales, lo que llaman las MAF. Eso lo he podido trabajar también y es más fácil hacer el seguimiento postquirúrgico con esta técnica que estar haciendo a veces tantas tomografías, no por nada, sino mueve al paciente, que se acuesta, la tomografía y todo lo que conlleva. Por ejemplo, una cirugía de malformación arteriovenosa, si queda bien resuelta y bien ligada y trombosada esa malformación, uno la puede perfectamente demostrar por esta técnica. Vamos a ver si tengo suerte aquí. Uy, bueno, esa es la forma. Y la última ventana es la occipital. Entonces aquí, oftálmica y vamos a decirle otra vez manual. Y esta es por la vía, como les dije, occipital. Ay, mi corazón, pero baje toda la espalda, sí, toda para que yo tenga aquí. De la misma manera va a apuntar hacia el lado derecho la guía, es decir, el hombro está acá. Vamos a ver aquí. Esta es la más difícil porque es un poco a ciega. Aquí yo no tengo reparo anatómico como lo tengo con la vía parietotemporal. Inclina tu cabecita. Eso, ahí es como es la cosa. Ahora
aquí a dónde llegamos. Ajá. A ver. Fíjense que es la roja, ¿por qué? Miren en la escala de colores, parte positiva azul, parte negativa roja. El sonido está entrando por aquí. El tronco basilar viene de las dos vertebrales y entrando por aquí lo veo en la parte negativa, que es la parte que se va del transductor, que es la roja, no la azul. Y ahí está la arteria del tronco basilar. Entonces, basilar alto. Ese es el protocolo. No lo voy a hacer del otro lado porque ella ya me va a entender. Pero ahí ven cómo es que se aborda. Cuando hay ventana y fácil, miren, no es que dure mucho, peor es un examen venoso miembro inferior. A mí me maravilla este estudio porque es primera vez que se pueden tener datos de la hemodinámica intracraneal. Por ejemplo, la obstrucción de la carótida interna o la estenosis significativa de la carótida interna, la extensión de ella. La carótida interna solo la puedo ver en su segmento extracraneal. ¿Qué información yo tengo del segmento intracraneal de la carótida interna? Bueno, haciendo una geografía. Pero si yo tengo, ¿han hecho estudios carotídeos? ¿Lo hacen? Bueno, hay varios signos que apoyan el diagnóstico de que está tapada o no está tapada la carótida interna. Primer signo, corte transverso, bulbo hacia arriba, solo late la externa y hay color en la externa. Y del 8 en color solo veo uno. El flujo de la externa, acuérdense que hay una condición hemodinámica y es que entre la oclusión de la carótida interna, la externa se internaliza, que le dicen, es decir, se convierte en un flujo de baja resistencia, con diástole altísima, porque es la única entrada de sangre que hay, porque no está por la interna. Si yo tengo esa condición, color de un solo vaso y no hay otro, y voy por esta vía y busco el bulbo carotidio, van a encontrar cómo del lado que está tapada la carótida interna, las arterias orbitales tienen el flujo invertido, porque no se están llenando por esta vía anterógrada, se están llenando por la vía retrógrada de la arteria temporal superficial. Y el ojo se llena de afuera a adentro y da invertido. Y no es este flujo, porque es una colateral. Por eso es la maurosis fugaz, que es el signo clínico del aviso de que la carótida interna está fallando. Ay, no veo, y después recupera la vista y la vuelve a no ver, y es eso que le llaman así la maurosis fugaz. Y entonces tiene un flujo invertido a nivel orbitario y un solo vaso que se llena con color. En ese caso, la extensión de esa oclusión, si llega hasta el bulbo, además de invertir el flujo de esa orbitaria, se invierte el flujo de la comunicante anterior, porque ¿quién va a suplir la ausencia de flujo por este lado? El otro. Entonces se abre la comunicante anterior y el flujo de este lado va de aquí para acá, y eso se detecta en la cerebral anterior, que está invertido el flujo. No llena así, llena acá. Entonces toda esa composición hemodinámica es bien interesante y de una información muy importante para el cirujano vascular. ¿Por qué? Digamos que hay una estenosis cerrada, pero se ocluyó arriba, la carótida interna es inoperable.
Pero si solo está esterosado y vuelve y se repermeabiliza y llega hasta el bulbo, el flujo de aquí es operable, porque es causado por eso se llama enfermedad cerebrovascular extracraneal. Cuando hay compromiso intracraneal, las posibilidades están muy limitadas de resolverse. Entonces, no sé si les ha parecido esta charla. ¿Quieren trabajar ustedes ahora? ¿Algunas preguntas? Hagan las que quieran. No sé si te garantizo la respuesta, pero usted pregunte. ¿Quiere preguntar algo? ¿Está bien? Bueno, el asunto de la práctica es que no creo que ella se quedó en este modelo para todos ustedes. No sé cómo ustedes quieren arreglar esa parte. Si gustan, lo que podemos hacer es que se hagan parejas. Uno hace pues, una pareja de este lado, la otra de allá. Uno hace el examen y luego pasa el otro y así.